Bendiciones, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a Dios que nos acompañan aquí a Jesucristo Gobierna. Y vamos a continuar con el tema de los próximos juicios de Dios. Dentro de la serie Juicios de Dios es la tercera parte, la tercera enseñanza. Y para ello vamos a basarnos en Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Dios le revela al apóstol Juan lo que pasaría a la iglesia, y esta es parte de la iglesia. Dice, por cuanto, él está hablando Juan a una de las iglesias, y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pues la hora de la prueba, aquí está hablando de un periodo de 7 años. Es el día del Señor, el día de Jehová. Aparece de con muchos nombres, varios nombres. También se le llama el día de la angustia de Jacob, porque es cuando Dios tratará durante 7 años con el pueblo de Israel, de una profecía que viene desde el profeta Daniel, de la profecía de las 70 semanas, que se cumplieron 69 de esas semanas, que son semanas de 7 años, pero se cumplieron 69 cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Y como el pueblo de Israel rechazó al Mesías, a Jesús, quedó pendiente una semana. Entonces aquí, esto lo estoy comentando para que entendamos, cuando dice la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es los tiempos de juicios que van a durar 7 años. Y por eso hoy estamos hablando de los próximos juicios de Dios. ¿Cuáles son esos juicios de Dios que ya están muy próximos a suceder? Nos podemos preguntar, ¿cuáles serán? Bueno, pues los juicios de Dios, los juicios divinos, aunque los encontramos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los hubo en el pasado, los hay en el presente, pero también los va a haber en el futuro. Vendrán más juicios de Dios, más juicios de Dios. ¿Y por qué podemos decir que ya pronto van a suceder estos juicios de Dios? Pues por las señales, por lo que estamos viendo en estos tiempos finales que Jesús nos habló. Que cuando viéramos esas señales, esos tiempos, cuando se incrementara la maldad, cuando hubiera guerras, rumores de guerras, cuando el engaño se incrementara, cuando a lo bueno le dijeran malo y a lo malo bueno, cuando se incrementara la maldad en el mundo, cuando se persiguiera a la iglesia que está siendo perseguida. Hay persecución en contra de la iglesia. Simplemente veamos lo que sucedió en los Juegos Olímpicos. Eso es persecución en contra de la iglesia en esta inauguración, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ahí que se esté hablando en contra de valores cristianos, en contra de Cristo, que se burlen de Cristo, etcétera, etcétera? Entonces, en el video anterior, hablando de los 7 principales juicios de Dios, comentamos que en las 7 dispensaciones siempre han terminado con juicios de Dios. Todas las dispensaciones. Las primeras 5 que ya pasaron, que son del pasado, la dispensación, si nos acordamos, de la inocencia, de la conciencia, cuando el hombre ya fue consciente del pecado, del gobierno humano, cuando quisieron construir un gobierno, una torre de Babel, un gobierno que no estuviera Dios de por medio. Cuando vino la promesa de Dios a Abraham, al pueblo de Israel, y después vino la ley a través de Moisés. Todas esas dispensaciones tenía el hombre una responsabilidad que hacer, no la cumplió, se rebeló en contra de Dios, desobedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Al final vinieron juicios. ¿En qué terminaron? Pues acuérdense, la inocencia terminó en muerte, separación de Dios. Adán y Eva se fueron echados del huerto, se fueron separados de la presencia de Dios, murieron espiritualmente y después físicamente murieron. Luego vino el juicio del diluvio, cuando se incrementó la maldad en la tierra. Vio Dios que de continuo el pensamiento de los hombres era la maldad, lo malo. ¿Y qué hizo Dios? Pues
Dios trajo un diluvio, luego vino la confusión y la dispersión ahí en la Torre de Babel para que no siguieran pensando en construirse un gobierno sin Dios, que es lo que está pasando en este tiempo final también. Los hombres quieren construir un gobierno sin Dios, un gobierno que dirija el ser llamado el anticristo. Después vino otra, en la promesa pues vino el juicio de la esclavitud que pasó el pueblo de Israel en Egipto. 430 años fueron esclavos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios, que tenían que vivir en Canaán, en la tierra de Israel. Vinieron las 10 plagas sobre Egipto, ¿verdad? Para que los dejara salir el pueblo, los egipcios al pueblo de Israel. Y después, bajo la ley, ¿qué pasó al final? Pues que el pueblo de Israel no obedeció la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Pues vino un juicio, vino la diáspora. El pueblo de Israel fue esparcido por el mundo en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque no obedecieron la ley y no aceptaron a Jesucristo, al Salvador, al Mesías, cuando Él vino, hace casi 2000 años. Entonces, ¿vendrán más juicios de Dios? Pues claro que van a venir más juicios de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, como escribió el apóstol Pedro. Vendrán más juicios de Dios, y de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios, cada vez los juicios de Dios serán más severos, más duros, más fuertes, más dolorosos. Y miren, los juicios de Dios no vienen de a gratis, no vienen por sí solos, como acabamos de comentar. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver ahí en las Olimpiadas, decíamos, allá en Francia, ¿verdad? En París, cómo se ha movido ese espíritu de odio. Es el espíritu del anticristo, porque hasta representaron al anticristo, ¿verdad? Uno de los caballos, donde en Apocalipsis 6 que sale el anticristo, es un caballo blanco, donde el que lo monta es el anticristo, que sale con un arco sin flechas. Bueno, ahí representaron la venida del anticristo. O sea, ellos saben lo que están haciendo. Entonces vimos un espíritu de odio, de anticristo, en contra de Dios, en contra de su palabra, contra su iglesia, ¿verdad? Contra la iglesia ahí se utilizó ahí la representación de un cuadro, ¿verdad? Y no es que estemos defendiendo el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, simplemente lo que representa y lo que ellos quieren burlarse en contra de lo que hay en ese cuadro, que se representa la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Sí? No estamos defendiendo ni cuadros ni imágenes religiosas, estamos hablando de lo que ellos están diciendo. Ellos están riendo, ¿sí? Ellos están burlando de los principios o imágenes del cristianismo. Eso es lo que están haciendo. Pero, y se burlan de Dios, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrar, eso cosechará. O sea, ellos están cosechando para ellos juicio. Cuando tú te burlas de Dios, cuando rechazas a Dios, cuando pisoteas la sangre de Cristo, ¿qué estás sembrando? Estás sembrando un juicio de Dios en tu vida, tarde que temprano. Nadie se burla de Dios. Es como una cantante, ¿verdad? Creo que salió aquí en los Olímpicos, Celine Dion, creo que se llama. Ella es muy famosa, pero ella una vez entró a un hospital y dijo, no, aquí no hay ni niños ni niñas, aquí se quita eso, y entonces aquí cada quien decide si va a ser niño o si va a ser niña. Entonces entiendo que le han venido enfermedades terribles a su vida, mucho dolor. ¿Por qué? Porque van en contra se meten con el Dios de la creación, con el Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces, pues fue lo que vimos ahí, en esas burlas las vimos ahí en la inauguración. ¿Por qué? Porque los que controlan esos eventos, ¿verdad? Ya los Hollywood, todas las artes, el cine, los deportes, las organizaciones mundiales están controladas por una élite globalista que está en contra de Dios, que tiene el espíritu del anticristo, que no quiere saber nada de Cristo, que sí quieren traer a un ser que dice la palabra llamado el
anticristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vienen juicios de Dios. Si tú te burlas de Dios, hay muchos ejemplos, los carnavales, ¿verdad? En Brasil, en Acapulco, inmediatamente que vinieron burlas hacia Dios, etcétera, ¿qué vinieron? Vinieron juicios, vinieron inundaciones, destrucción, huracanes, etcétera. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son ineludibles. Tan solo hace pocos días hablábamos de las características con las que la palabra de Dios describe al anticristo y de que decíamos que muchas de esas características coincidían con el actual presidente de esa nación, de Francia, ¿verdad? Y no más de Francia, sino de la Unión Europea. Por lo que esto es un punto, es una palomita adicional que nos habla de que el anticristo pudiera surgir de esta nación. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ya está vivo ese ser. Ellos saben que está vivo, ya lo quieren traer. Ese caballo, ¿verdad? Sobre ese caballo blanco, ¿verdad? Qué curioso que salía una persona tapada de la cara, ¿no? Como diciendo, pues pronto se va a revelar ese ser maligno, ¿no? Y debajo de la Torre Eiffel, o por el río ahí en París, es el río Sena, ¿no? Entonces, como diciendo, pues de aquí va a surgir, ¿no? Qué tremendo. Entonces, todo esto nos confirma que nos encontramos en el tiempo final. Somos ya la última generación que verá el regreso de Jesucristo, pero antes vendrán los juicios de Dios. Y estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Amén. Acuérdense, son 7 dispensaciones. Y que inició esa dispensación con la muerte de Jesús en la cruz. Ahí comenzó la gracia de Dios, ¿sí? Y que está muy pronto para concluir ese periodo. Cuando la iglesia de Cristo desaparezca. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada al cielo. La iglesia que esté preparada, que esté lista. Así va a ir concluyendo esta sexta dispensación. Primero, con la salvación de la iglesia preparada, con las 5 vírgenes. Cristo viene por las 5 vírgenes prudentes, pero inmediatamente después iniciará un tiempo, porque hay un periodo de juicios entre el fin de la sexta dispensación y el comienzo de la séptima dispensación, que es el periodo milenial cuando regresa Cristo a gobernar el mundo. Entonces, en ese lapso final de esta sexta dispensación, ¿qué vienen? Vienen 7 años de juicios de Dios. Viene el periodo de juicios de Dios sobre la tierra, que serán 7 años. Que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se le ha dado varios nombres. Se le dio la semana 70 de Daniel, los 7 años que quedaron pendientes después de que Cristo muere en la cruz. Es rechazado por su pueblo, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Entonces es rechazado por su pueblo Israel y viene un juicio para Israel. Se quedan años después, 30 y tantos años después, se quedaron sin tierra, fueron echados ahí, fue el Imperio Romano, Tito y Vespasiano, su padre, pues los echaron del pueblo de la tierra de Israel, los dispersaron. De ahí viene más adelante, ¿verdad? Porque los judíos no quisieron salirse, siguieron con revueltas, etcétera, hasta que llegó un emperador romano que dijo, no, ¿saben qué? No quiero ver a ningún israelita aquí. No les permitieron reconstruir el templo y fueron echados fueron dispersados por todo el mundo como un castigo, como un juicio de Dios, hasta que el pueblo de Israel volvió a ser nación hasta 1948. O sea, aquí estamos hablando de los juicios de Dios. Ese periodo también se le llama el día del Señor, son los 7 años. El día de la angustia de Jacob, que Dios volverá a tratar con su pueblo Israel. La tribulación y la gran tribulación, también lo llama la palabra de Dios. La hora de la prueba, como leímos ahí en Apocalipsis, capítulo 3, que acabamos de leer. Pero todos esos nombres nos hablan de lo mismo. Son un periodo de juicios de Dios que vienen
¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, por la rebelión, porque han rechazado la gracia salvadora. Estamos en un periodo que se llama la dispensación, que es por gracia. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, por gracia eres salvo. Eres como el que muere a un lado de Jesús, que recibe a Jesús, que cree en Jesús, que nunca hizo algo bueno más que simplemente haber creído en Jesús y le pide a Jesús que se acuerde de él cuando regrese en su reino. O sea, lo reconoció finalmente como rey, a pesar de que Jesús estaba siendo crucificado a su lado. Tuvo esa revelación: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el Mesías Salvador, fue reconocido y lo aceptó, y él fue y entró. Dice, Jesús le dijo: entrarás, no te preocupes, estarás conmigo hoy en el paraíso, o hoy estarás conmigo en el paraíso, porque bueno, implica varias cosas, ¿no? Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces se salvó, ¿por qué? Por fe, por gracia. Esa es la gracia. Con eso quiero explicarles qué es el periodo de la gracia. Comenzó con Cristo, es gracia. Todo el que se acerque a Jesús, lo acepte como Salvador, como Mesías Salvador, se salva gratuitamente. No tienes que hacer obras buenas. Las obras buenas vienen después de que tú aceptas a Jesús. Por gracia, permites que el Espíritu Santo te transforme y te haga hacer cosas buenas. Entonces ahí sí ya serás juzgado, ¿verdad? Conforme a tus obras, para recibir galardones o para en un momento dado pues ser rechazado, ¿verdad? Porque la salvación pues es algo que se tiene que guardar hasta el día final de nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He corrido la carrera, he concluido, he terminado, he guardado la fe, por lo tanto me espera. O sea, hay que correr la carrera y ganarla. ¿Cuándo se gana? Hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, esta sexta dispensación, dijimos, va a terminar en un gran juicio de Dios. Pero ese juicio de Dios no es, comienza con la manifestación del anticristo, como vamos a estar viendo más adelante en las siguientes enseñanzas. Comienza ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando es manifestado el anticristo al mundo y viene y el anticristo viene a gobernar el mundo durante bien 3 años y medio, pero de que se manifiesta el anticristo al mundo van a pasar 7 años. A la mitad de esos va a tomar el control completo del mundo. Ahí sí nadie se va a poder salvar. El que dice nadie va a poder ni comprar ni vender, solamente el que lleve el sello o la marca de la bestia, que es el anticristo. Pero bueno, ese juicio comienza desde el principio, desde que es manifestado el anticristo. Por eso esto de las Olimpiadas, ahí te presentan un caballo blanco que de repente aparece y todos le siguen y viene con alas. O sea, te están diciendo que ya pronto viene a aparecerse al anticristo al mundo. Pero dentro de esos 7 años hay 21 juicios, dice la palabra de Dios. Habrá 21 juicios. En un solo juicio habrá 21 juicios, ¿sí me estoy dando a entender? 21 juicios de Dios. Y podemos dividirlo, vamos a dividirlo. Este juicio de Dios que viene de 7 años es un juicio para la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo que comenzó en Pentecostés hace 2000 años, también termina en juicio, porque dice la palabra que termina en apostasía. ¿Sí? La iglesia que le da la vuelta a Cristo, que deja a Jesucristo, ¿qué pasa? Termina siendo juzgada, termina en apostasía. Viene un juicio, lógicamente, al pueblo de Israel. Viene la última parte que Dios va a tratar con ellos, los 7 años que va a tratar con ellos, donde ellos finalmente aceptarán a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Esa es como la historia de José, ¿verdad? Cuando lo vendieron sus hermanos, que lo mandaron a Egipto y Dios lo levanta como el segundo de Faraón, que de repente llegan los hermanos, no sabían que era su hermano y le van a pedir comida. Y él no se revela. La primera vez que van, José no se revela a sus hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda vez. La primera vez que vino Jesús con su pueblo
fue rechazado, no lo reconocieron, pero la segunda vez sí lo van a reconocer. ¿Cuándo lo van a reconocer? En este tiempo de la a la mitad de la tribulación. Cuando vean que el anticristo no era ese Mesías que ellos esperaban, cuando vean que el anticristo se meterá al templo como a la abominación desoladora y pedirá adoración, ahí es cuando ellos se darán cuenta que se equivocaron. Y entonces aceptarán a Yeshua, a Jesús como su Señor y Salvador. Todo tiene su tiempo. Amén. Pero entonces, el primer juicio es para la iglesia, el segundo para el pueblo de Israel y el tercero es para los moradores de la tierra. Si ustedes leen el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, ya empieza a hablar de los moradores de la tierra. ¿Por qué los moradores de la tierra? Porque la iglesia se fue. Ya hay gente que mora en el cielo, o habremos gente, primeramente Dios, ¿verdad?, que seremos arrebatados y nos iremos con Cristo al cielo. Pero los que se queden en la tierra, es su juicio para ellos, y así los llama la palabra de Dios, los moradores de la tierra, que muchos de ellos aceptarán al anticristo, a su gobierno, se dejarán sellar, se dejarán marcar y no recibirán o que no reciban la salvación, la redención por haber puesto su fe en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer juicio es para la iglesia. Primera de Pedro 4:17, vamos a leerlo ahí, lo tienen en sus pantallas. Dice así, y ojo con lo que dice la palabra. Dice, porque es tiempo, Primera de Pedro, es casi al finalizar sus Biblias, el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 4:17, dice, pero lo pueden leer en las pantallas. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo? Si el justo, justificado por la sangre de Cristo, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por dónde comienza el juicio de Dios? Por su casa, por su casa, por su iglesia. La primera de parte de estos juicios que vienen es sobre la iglesia apóstata. No sé si recuerdan cuando surgió la iglesia en el libro de los Hechos, vino un matrimonio. ¿Sí se acuerdan sus nombres? Ananías y Zafira. Y sufrieron un juicio de Dios por andar diciendo mentiras. Murieron por haber dicho que habían vendido en tanto un terreno y se habían quedado con una parte. Y habían querido mentir al Espíritu Santo y vino un juicio. ¿Sí? O sea, con esto quiero decirles que los juicios de Dios siempre se han dado en la iglesia desde hace 2000 años. Es más, dice que la palabra de Dios que cuando tomas la Santa Cena la tomas mal, o sea, para recordar indignamente, ¿qué pasa? Viene un juicio de Dios a tu vida para que no te pierdas, dice la palabra. O sea, siempre la iglesia ha sido juzgada, con eso quiero decir. Pero en este tiempo, la iglesia apóstata en apostasía, la iglesia que dice ser cristiana, que se dice que es de Cristo, que lleva su nombre, pero en realidad no ha seguido a Cristo, no ha hecho su voluntad, lo ha dejado, le ha dado la vuelta al verdadero evangelio de Cristo, que hoy predican falsas doctrinas, se han desviado de la sana doctrina, han dejado la sana doctrina que es la palabra de Dios, se han apartado de la vida que agrada a Dios, están haciendo tonterías, se han apartado de la santidad, se han vuelto al pecado. Ahora muchas iglesias que se dicen cristianas, dicen que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Han dejado de hacer lo que le agrada a Dios. Eso está haciendo la iglesia en este tiempo final. Muchos han aceptado, por ejemplo, el progresismo. He escuchado pastores que hablan a favor de la ideología de género, o pastores que manejan la homosexualidad, etcétera, o pastores que se casan
hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. O sea, aceptan el aborto, por ejemplo, el asesinato de un niño lo aceptan, la destrucción de la familia la están aceptando, porque si tú aceptas la ideología de género, ¿qué estás aceptando? Que se destruya la familia. Que aceptes esa Agenda 2030 que está diseñada no para bendecir, sino para maldecir al mundo, para destruir al mundo, para disminuir la población en el mundo. Para eso ha sido diseñada por la élite maligna, esa Agenda 2030. Aceptan diversas perversiones sexuales, la inclusión, etc. La iglesia hoy ha abrazado el paganismo, la idolatría, el ecumenismo, la iglesia que se junta con otras que, o sea, está prohibido por la palabra de Dios. La teología de la prosperidad, donde te dicen, no, pues acepta a Cristo y te vas a hacer rico, vas a dejar de ser pobre, para de sufrir, Cristo vino para que tuvieras riquezas. No, nada que ver con el evangelio de Cristo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Había un rico hebreo, ¿verdad? Judío, que porque tenía muchas riquezas, Jesús le dijo, pues ven conmigo, sé uno de mis apóstoles. Dijo, no, que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea, anteponen lo material, y ese es uno de los síntomas de esa iglesia apóstata. Una iglesia que es tibia, que es religiosa, una iglesia superficial en su relación con Cristo, que es una iglesia materialista, que piensa que por tener mucho dinero ya eres de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como la iglesia tradicional, ¿verdad? Que piensa que porque tiene mucho dinero o maneja mucho dinero ya va a ser la iglesia de Cristo. Y Cristo dijo, de la iglesia dijo, pues es una iglesia que está ciega, que espiritualmente está muerta, no es guiada por el Espíritu Santo, ni busca llenarse del Espíritu Santo. La séptima de las iglesias, la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, que menciona el libro del Apocalipsis, habla de eso, una iglesia en apostasía. Entonces, ¿cuál será el principal juicio a la iglesia? ¿Verdad? Aparte de los que les estoy contando, que es ya de por sí es un juicio estar separado de la presencia de Dios, irte por falsas doctrinas, eso ya es un juicio, pero el principal juicio va a ser quedarse fuera del arrebatamiento, porque la iglesia que se quede fuera del arrebatamiento, cuando Cristo suene la trompeta y venga por su iglesia y seamos levantados a las nubes, el quedarse fuera implica no participar en las bodas del Cordero. O sea, no vas a ser iglesia de Cristo. Habrá salvación, sí, en los 7 años, que después hablaremos de eso. En los 7 años de tribulación todavía habrá salvación, pero ya no será por gracia. Será porque tú entregues tu vida, porque mueras de hambre, de sed o de calor, o que permitas ser decapitado. Hay una de las escenas que precisamente, para que vean cómo no estamos tan mal en lo que estamos diciendo, de que el anticristo puede venir de Francia. Hay una escena que pasan en las Olimpiadas donde sale una mujer cargando su cabeza. ¿De dónde vienen las decapitaciones? A veces pensábamos que, bueno, son los musulmanes los que decapitan, ¿verdad? Los de Hezbollah y todo. No, en Francia se instituyó la guillotina, ahí se inventó la guillotina. Y dice la palabra que el que no siga al anticristo, dice, será decapitado. O sea que todo tiene su razón de ser y hay que abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos. ¿Para qué? Para que no te quedes, para que no permanezcas en el mundo en ese tiempo de la tribulación. Ese será el peor de los castigos o juicios para la iglesia. Dice Apocalipsis 3:16, lo van a ver ahí en sus pantallas, dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién está vomitando? Jesucristo. Acuérdense, Jesús vino como un cordero hace 2000 años, pero Él regresa, ¿cómo? Como un juez. Amén. Regresa con vara de hierro y viene y a su iglesia le dice, ¿no? ¿Quieres ser tibio? Pues mira, mejor que seas frío, dice.
o caliente, ¿verdad? Si eres caliente es porque tienes pasión por Cristo, porque amas a Cristo, porque le buscas. Por cuanto eres tibio y eres, de que eres medio religioso y sí crees, como que medio crees en Dios y bueno, pues sí soy cristiano, pero ni voy a la iglesia, ni leo la palabra, ni oro, ni busco a Dios, entonces no eres cristiano. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Te va a vomitar de su boca. Aunque digas que eres cristiano, Dios, Jesús, Jesucristo te va a vomitar de su boca. Entonces, miren, para Dios no hay verdades a medias o medias verdades. O somos o no somos. O somos verdaderamente de Cristo, somos verdaderos cristianos, le entregamos nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Amén. O no somos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama, se le cae todo, se le desparrama. Amén. Entonces ahí preguntémonos, ¿has nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo? ¿Amas a la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Evangelizas, predicas, hablas de Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Estamos verdaderamente agradecidos por su sacrificio en la cruz? Amamos al Señor, lo buscamos, lo seguimos, oramos, lo buscamos, mientras pueda ser hallado, lo predicamos. Somos parte de su iglesia, venimos a la iglesia, cuando diga el pastor, pues nos reunimos aquí los domingos, a veces los jueves a orar, pero en la iglesia cristiana donde estés, tienes tú que adaptarte a lo que enseña el pastor, o pide el pastor, por así decirlo. Amén. ¿Dejamos atrás nuestra vida pasada? ¿Dejaste atrás tu vida pasada? ¿Ya la dejaste atrás? O no se vale solamente tener o decir que soy de una religión. Es como el religioso, yo tengo mi religión. Sí, pero ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Ya aceptaste a Cristo? No tengo mi religión porque así me bautizaron, así me criaron, me dijeron, pero ¿tienes a Cristo realmente? No se vale, a Cristo no se vale medio amarlo, medio buscarlo, solo cuando te conviene. Mucha gente viene a buscar a la iglesia, a Cristo cuando tiene dificultades, pero pasan las dificultades y ya estoy bien, ya no estoy enfermo, ya conseguí mi trabajo. Entonces, ¿ya para qué busco a Cristo? Ya. No buscabas a Cristo, buscaste una religión, algo que te ayudara, qué sé yo, un ídolo, buscaste un ídolo que te hiciera un favor. Y ya después, entonces, ¿dónde está tu agradecimiento? Si Cristo murió por tus pecados y seguirás siendo pecador hasta el último día de tu vida, entonces necesitas a Cristo todos los días de tu vida, necesitas su sangre todos los días de tu vida. Amén. Ese es en primer lugar, ese es para la iglesia, para los que digan que no hay juicio para la iglesia, Para los que digan, no, pues yo digo que soy cristiano y me voy con todo y tenis para el cielo, ¿verdad? No, eso no se vale. En segundo lugar, y como parte del próximo juicio de Dios, acuérdense, cuando digo próximo juicio de Dios, estoy hablando del día del Señor, que son 7 años. Son 7 años, son 21 juicios, que esos hablaremos más adelante en las próximas. Son 21 juicios de Dios y vamos a hablar poco más al detalle acerca de ellos. Pero en segundo lugar, como próximo juicio de Dios, es que finalmente Dios va a retomar o reiniciar su trato con el pueblo de Israel, que dijimos quedó pendiente. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel rompa el pacto sempiterno, entregue parte de Jerusalén, parte de la tierra de Israel y firme un pacto con la muerte, con el Seol, firme un pacto con el anticristo. Ese pacto se le llama el Tratado de Falsa Paz y Seguridad para el mundo. Dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice así, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando se firme este pacto, este falso pacto y se ha dividido Jerusalén, el mundo dirá paz y seguridad, ya encontramos la paz y la seguridad. ¿Y qué va a decir Dios? No, que paz y seguridad, vienen juicios, porque rompiste el pacto sempiterno.
Yo te entregué esa tierra. ¿Por qué creen que la tierra de Israel es tan pequeñita y tan peleada? ¿Por qué? Porque es la tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, y donde va a regresar Cristo a gobernar las naciones al término de los 7 años. Por eso es tan importante Israel. Y el diablo, Satanás, el anticristo, como quieran llamarle, los demonios, no quieren que Israel, que Jesucristo regrese a gobernar ahí, porque va a regresar al finalizar los 7 años de juicio. Porque entonces sería como que, no se cumplió la palabra de Dios. Mira, nosotros destruimos Israel, no hubo remanente, no quedó nadie, porque por eso quieren destruir a los israelitas, para que no se cumpla la palabra de Dios. Pero eso no lo pueden ver, ¿quiénes? Los que tienen el espíritu del anticristo, los que no han nacido, los que están siendo engañados, ¿sí? Para que odien a Israel, para que odien a la iglesia de Cristo, ¿sí? Para este periodo, dijimos, se le llama la semana 70 de Daniel, ¿sí? Como fue profetizado por el profeta hebreo Daniel en Daniel 9, 24, 27, no lo vamos a leer, léanlo ustedes, ¿sí? Ya lo hemos leído varias veces. Se le llama también el día de la angustia de Jacob. Y aquí el trato de Dios es directo con su pueblo Israel, para que la nación de Israel, que ya renació en 1948, renació nacionalmente, porque ya tiene nombre, es un estado y es una nación con territorio. Bueno, es lo que les dieron, lo poquito que les dieron, ¿sí? Pero en este tiempo de prueba, de juicios de Dios, va a renacer espiritualmente. Finalmente Israel va a renacer espiritualmente. ¿Cuándo? Cuando busquen a Dios y cuando acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando se den cuenta de su error de haber aceptado a ese anticristo malvado, hijo del diablo, que pronto viene, que viene en un caballo blanco, como te la pintaron ahí exactamente, ahí en las Olimpiadas. Te están avisando que el anticristo viene y que va a comenzar, y con eso comienzan los juicios de Dios sobre el mundo entero. Esto va a provocar, cuando ellos acepten a Cristo, que sean perseguidos. Dice la palabra que morirán las 2/3 partes, de acuerdo al profeta Zacarías, pero un remanente del pueblo de Israel será guardado milagrosamente en ese tiempo. Amén. Y con ellos, cuando regrese Cristo, va a comenzar su reinado de 1000 años, y así se cumplirá la palabra, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a Moisés, que le hizo al rey David, de que su descendencia gobernaría, la nación de Israel gobernarían, o Israel gobernaría las naciones. ¿Cuándo? Cuando regrese Cristo. Amén. Ese es en segundo lugar. Y en tercer lugar, ya para terminar, el tercer lugar, los juicios. Ya vimos, el primero es para la iglesia de Cristo, el segundo para el pueblo de Israel, pero el tercero de esos juicios es que Dios va a juzgar al mundo, a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Amén. Todos estos juicios se encuentran descritos en el libro del Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19, que estaremos viendo en las próximas enseñanzas. O sea que el 75% del Apocalipsis describe todos esos 21 juicios. ¿Sí? Jesús mismo describió que ese tiempo, o periodo, o tiempo de 7 juicios, ¿sí?, como el más terrible de la historia. Lo dijo Jesús en Mateo 24, 21, vamos a leerlo, dice así. No hay ningún otro tiempo que se le parezca a los juicios que vienen. O sea, bueno, ¿qué les puedo decir? Ni Sodoma ni Gomorra, que fueron quemadas con fuego, ni el diluvio, ni la diáspora de Israel, ni las 10 plagas de Egipto, ninguno de esos juicios, ni el holocausto de la Segunda Guerra Mundial que sufrió el pueblo de Israel.
Porque dice así Jesús, hablando de este tiempo que viene, ¿eh? Acuérdense, estamos hablando del próximo juicio de Dios. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Ahí, ¿de qué está hablando Jesús? De la tribulación, gran tribulación, del día de la angustia de Jacob, del día del Señor, de la hora de la prueba. Amén. Todo eso es lo mismo, son esos 7 años. La palabra tribulación viene del griego tilipsis, está medio complicada esa palabra, TH, significa, fíjense lo que significa esa palabra: presión, aflicción, angustia, estrechez, persecución, ser aplastado, comprimido, calamidad, presión maligna. ¿Sí? Es como cuando el muerto o el demonio te presiona cuando están dormidos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Yo tengo muchos años que no. Gracias a Dios el Señor me liberó. Pero mucha gente es oprimida cuando está dormida. De repente dice, no, es que se me subió el muerto. No estaba muerto, se te subió un demonio, ¿verdad? No puedes despertar y te angustias. De ahí viene también esta palabra, tribulación. Maltratado, cuando eres maltratado. Los juicios del periodo de la tribulación y gran tribulación se describen por Jesús en los 7 sellos, cuando suenan las 7 trompetas y cuando son derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre el mundo. ¿Sí? Y es sobre los moradores de la tierra. Ese juicio es sobre los moradores de la tierra. Yo te animo a que no seas parte de esos moradores de la tierra en ese tiempo y que aceptes hoy a Jesús como tu Señor y Salvador y le sigas. Porque esa es el arca de la salvación actual, se llama Jesucristo. Amén. Y los juicios vienen de Dios y vienen pronto. Ya las piedras te lo están avisando. Jesús dijo, cuando entró a Jerusalén y que fue rechazado como Mesías, y le dijeron, oye, calla a estos porque dicen que eres el Mesías. Le dice, pues miren, si estos se callan, las piedras gritarían, hablarían. Bueno, las piedras están hablando. Hablan de que vienen los juicios de Dios. Claro está que ellos piensan que porque están engañados por el mismo Satanás, de que van a salir vencedores. ¿Cuál vencedores? Son derrotados, ya fueron derrotados, Satanás ya fue juzgado. Se le dio más tiempo de vida para permitir estos juicios de Dios, porque acuérdense que Dios utiliza hasta el mismo diablo. Al que quiere usar Dios utiliza hasta el mismo diablo, hasta el mismo Satanás utiliza para sus fines. ¿Y para qué lo va a utilizar? Para sus justos juicios. Amén. Ahí Dios, en estos 7 años que vienen, Dios va a juzgar a todos los malvados, va a ser manifiesta, no dejará duda de su ira contra el pecado, contra todos aquellos que lo rechazaron, que pisotearon su sangre, que no aceptaron su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Y yo creo que hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Amén. ¿Vienen juicios de Dios? Sí, sí vienen juicios de Dios. No vienen de a gratis. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el mundo sembró, eso va a cosechar. Lo que estamos viendo es simplemente la siembra de esa maldad en contra del Dios de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesucristo, y no quedarán sin castigo. Ay de aquellos que pisoteen la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, yo te invito a que hagamos una oración para terminar esta reunión, que aceptes a Jesús. Hoy es el día de salvación, mañana quién sabe, porque mañana quién sabe si estés con vida o estemos con vida. Nadie tiene comprada la vida, la muerte llega cuando menos la esperamos, el juicio de Dios. Dice que con ella es necesario que el hombre muera una vez y con ello el juicio viene de parte de Dios. Si moriste en Cristo, te salvaste, y si no, y si mueres sin Cristo,
paz a los juicios eternos, al infierno y al lago de fuego, que así dice la palabra. Amén. Entonces, hagamos una oración. Recibe a Jesús como tu Salvador. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, gracias que nos hablas de tus próximos juicios. Bendecimos tu nombre. Abre el entendimiento, Señor. Quitamos todo espíritu de incredulidad, Señor. Gracias. Toca los corazones. Espíritu Santo, tú eres el que redarguyes, tú eres el que confirmas la palabra, el que convences de juicio, de pecado, de juicio y de justicia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Si no te había recibido, te recibo como mi Salvador personal. Entra a mi vida, lléname de ti, Espíritu Santo, y gracias te doy, Señor, por tus bendiciones. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Maranata. Nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Cristo viene. Amén.